Bienvenido, doctor Kwon, al currículo de contorno de cabeza y cuello de rayos contra el cáncer. Nos emociona mucho tenerlos aquí presente y esta es su primera vez con nosotros. Así que bienvenido, nos emociona mucho tenerlo aquí y la palabra es suya. Muchas gracias, María, y gracias a Emily también. También a todos los que están presentes en la charla de Zoom. Espero tener la posibilidad, si el tiempo permite, para remitirlos y tener el tiempo, pero sobre todo quiero agradecer a los organizadores por la oportunidad de poderles compartir básicamente cómo hacemos el contorneo en Johns Hopkins y reflexionar algunas de las cosas sobre las que he reflexionado en los últimos años, incluyendo más recientemente mi tiempo continuo en Johns Hopkins y cómo sigue influenciando la forma en cómo pienso en el contorneo. Lo que a mí me gusta hacer es que esta sesión sea muy interactiva. Tendremos la posibilidad de interactuar con el contorneo y espero que participen en el contorneo. También tendré unos videos que he realizado para reconocer las limitaciones de tiempo para que sepan cuál sería el caso en términos del contorneo. Y esto estará disponible para ustedes para que lo puedan revisar. No puse los audios allí únicamente porque no estaba seguro del tamaño de los archivos, pero en esos términos les pido disculpas y espero tener algún comentario sobre la presentación, ya que está siendo grabada. Bueno, sin más, este es el esquema de la sesión de hoy. Es bastante práctico. Haré unos comentarios y luego vamos a comenzar sobre cómo se ha hecho la evolución en cuanto al contorneo y mostrarle algunos de nuestros resultados sobre ciertos casos, sobre cómo hacemos esto. Me disculpo si perdieron la pantalla, pero es porque el Johns Hopkins tiene algunas medidas de seguridad que me fuerzan a tener que volver a iniciar sesión en el computador. Cuando yo comencé, solía utilizar técnicas tradicionales en dos dimensiones, como podemos ver en mi esquina superior derecha, y causaba muchos efectos secundarios en los que ciertamente se fallaba en encontrar el cáncer. Pero continué a enseñarme a mí mismo y a evolucionar sobre cómo contorneo a pacientes de cabeza y cuello, porque ese es el fundamento de cómo reducimos las lesiones del tejido normal. Podemos conseguir todo el cáncer con la técnica vieja, pero lo que queremos lograr para nuestros pacientes es no solo librarnos del cáncer, sino reducir los efectos secundarios y el contorneo de cabeza y cuello y el aprendizaje continuo y la evolución de este contorneo es el fundamento para esto. Y todos sabemos que la radioterapia, la intensidad modulada, nos ha permitido reducir la severidad y el riesgo de la serostomía tardía o boca seca. Y en otro foro tenemos datos que nos muestran células madres en la glándula parótida, lo cual es importante para que podamos optimizar esto. Pero este diapositivo es para mostrarle que al saber cómo contornear y no tratar mucho de la glándula parótida, podemos ciertamente reducir un poco la serostomía, pero hay más que eso. Y yo anteriormente no podía imaginarme, por ejemplo, con ciertos pacientes que como son tratados en Johns Hopkins con cánceres alrededor de los ojos. Y no pude haberme imaginado cuando empecé a hacer la radioterapia conformal que se podían hacer cosas como esta, que yo podía irradiar alrededor y detrás del ojo, o incluso dentro del ojo, incluso en este caso que ven aquí, en la parte más derecha, incluso podemos crear como un anillo de dosimetría para que reduzca la dosis en el nervio óptico. Y lo otro que podemos hacer es esto. Con refinamientos en cómo contorneamos, podemos hacer radiaciones parciales de la laringe. Y como ejemplo, pueden ver una área supraglótica y y preepiglótica aquí con cáncer. Y por lo que sabemos de nuestros cirujanos,
que hay barreras normales de la diseminación del cáncer, es que se puede irradiar esto de manera parcial para que los cirujanos lo puedan operar. Y como pueden ver, las líneas de mucositis se alinean con la dosimetría. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo podemos llegar allí? ¿Cómo podemos evolucionar? ¿Cómo contornamos, ya sea en el entorno definitivo o en el entorno posoperatorio? Y de hecho yo creo que el contorno posoperatorio añade otra capa de complejidad más allá de un planeamiento definitivo. Y esos son los fundamentos para lo que yo enseño a nuestros residentes, nuestros principios y un consejo. Y todo recae sobre lo que es una educación médica continua y creciente sobre la anatomía de cabeza y cuello, porque yo veo esta anatomía como la mapa de ruta por el cual me siento y puedo dibujar un caso de cabeza y cuello y tener confianza en poder limitar dónde dibujo para poder tratar ese cáncer y otras áreas con cierto grado de confianza, donde puedo disminuir la radiación para disminuir los efectos secundarios. Y ese primer principio al cual los quiero presentar es un concepto que hemos llamado en Johns Hopkins como apilar los volúmenes. Y es porque la radiación de fotones, la mayoría de la dosis es por radiación ionizada secundaria, porque la mayoría de nuestras células son agua. Entonces, como resultado de esto, justo como cuando tenemos un campo de electrones, todos sabemos que tenemos que tener cierto tamaño para que el campo de electrones sea o que haya un equilibrio de electrones dentro del campo y de manera similar en tres dimensiones, como pueden ver en la foto de la derecha, si yo tuviera un corte como este y lo dibujara de esa manera y luego dibujara otro corte por encima, el problema es que donde se sobrelapan mis palmas va a haber esparcimiento de electrones en el equilibrio, pero si es lo suficientemente grande, donde se encuentran mis dedos, va a haber menos sobrelapamiento o ninguno. Y como resultado de esto, el algoritmo va a tratar de conducir esos hacia aquí y hacia aquí, especialmente si son largos, y eso crea muchos puntos calientes de dosimetría, lo cual crea mucha dificultad para poder alcanzar la conformalidad que queremos y en reducir la toxicidad. Entonces, este principio de apilar requiere algún entendimiento de cómo cambia la anatomía de un corte a otro. Y en algunas maneras se facilita al sacar un conto de volúmenes con otro y copiarlo unos cuantos cortes inferiormente o uno, aunque eso añada mucho tiempo, pero todo se trata del grosor del corte, pero esos contornos se van a sobrelapar y van a hacer modificaciones anatómicas en cada corte y luego proceder hacia inferior. Y es más fácil si se hacen volúmenes que son simples y curvilíneos. Aquí es donde yo digo que saltemos hacia el fondo en términos de la punta. Todos contorneamos con cursores como este. Y el reto con esto es que el punto de rotación hacia donde nos estamos moviendo es mayormente el codo y la muñeca, lo que puede ser muy incómodo. Pero si es posible, una de las cosas que hemos aprendido a lo largo de los años, ¿no? Muy bien, es considerar algo como un estilete. Y sé que puede que no esté disponible en todas partes, pero eso nos permite disminuir el esfuerzo en la muñeca y en el brazo, y especialmente como ha aprendido de Emily, que algunos de ustedes han estado contornando hasta 10 casos por semana, lo cual puede ser muy riesgoso. La idea es asegurarnos que los haces fundamentalmente se apilen encima de otros y al igual que con las áreas en 2D, como cuando yo aprendía, nos enseñaban que miráramos el objetivo y esa es la idea como yo trato de dibujarlos, especialmente con el cuello. Y como resultado, cuando hacemos esto, podemos evitar estructuras para crear radiantes dosimétricas muy precisas para poder contornear formas que no que pensaba que eran posibles antes.
y esta gráfica es para mostrarles, así como en un mapa de ruta complicado, la anatomía de cabeza y cuello es increíblemente complicada, pero nos dice cómo el cáncer se puede esparcir o no, y nos da la confianza de poder dibujar nuestros volúmenes en formas que podamos asegurarnos de que estamos tratando el cáncer y reducir la radiación en otras áreas. Lo primero entonces es el cuello cervical y sobre todo en la parte postoperatoria ya hemos tenido procedimientos en el cuello cervical. ¿Y por qué les estoy presentando esto? Es porque es el ejemplo más común de la anatomía linfática y sin siquiera preguntarnos, nos aprovechamos del hecho de que los ganglios linfáticos son contiguos uno a otro y como resultado podemos realizar decisiones sobre cómo contornear, porque si tenemos eh, cáncer en el área de nivel 2 sabemos que la próxima área de preocupación es la de nivel 3. Si tenemos un punto de referencia anatómica, que creo que ya están muy bien establecidos con buenos atlases que se han enseñado, nos permiten reconocer estos puntos de referencia para poder dibujar el cuello cervical muy bien. Y este es un excelente ejemplo sobre cómo la anatomía nos está ayudando a saber dónde dibujar. Y a medida en que avanzamos y empezamos a aprender la anatomía, empezamos a conocer cuáles son las maneras para que podamos entender qué puede estar involucrado o no. Y por eso está este panel inferior. Empezamos a agregar, por ejemplo, este músculo aquí, que es el cuerpo posterior del músculo digástrico, es el límite superior del nivel 2 que es el que los cirujanos utilizan. Y como resultado, esto nos da la habilidad de ver esto como un punto de referencia, especialmente donde está el cuello, cuando el cuello está en una posición diferente, cuando el único punto de referencia pueda que no sea tan preciso, por ejemplo. Y así es como yo continúo añadiendo a nuestra habilidad de tomar decisiones al seguir aprendiendo sobre la anatomía. Y en cuanto al sitio primario, pues sí puede ser complicado, sí requiere que comprendan que el cáncer se puede esparcir a lo largo de la mucosa o se puede esparcir más profundamente hacia la submucosa del músculo y requiere que comprendamos cómo los músculos, especialmente de la lengua, se pueden mover en ciertas direcciones que tienden a promover que el cáncer se esparza en ciertas direcciones más que en otras, pero en entender que también el cartílago y el hueso puede prevenir que el cáncer se esparza y como resultado de esto nos ayuda a saber dibujar volúmenes racionales, tanto en el entorno definitivo como en el postoperatorio. Y me doy cuenta que muchos han, por ejemplo, utilizado los escáneres PET y sé que eso puede ser de mucha ayuda, especialmente para el cuello quirúrgico, el cuello cervical, perdón, cuando buscamos ganglios linfáticos que pueden o no ser palpables. Y es una situación en la que eso ayuda increíblemente, pero yo les diría que tengan cuidado en el cuello. El cuello es solo de 4 centímetros de ancho. La garganta, cuando utilizan allí el PET preoperatoriamente, es posible que solo cojamos parte del tumor que esté creciendo hacia adentro de la garganta que preoperatoriamente, que puede que ya no esté allí en el entorno postoperatorio por la cirugía. Y eso puede resultar en radiación innecesaria, especialmente hacia la laringe. Y a esto me refiero en cuanto a estos tumores exofíticos que de cierta manera se adentran hacia la laringe y hay que tener una habilidad para discernir entre esos en el entorno postoperatorio y ver de manera clara el cáncer antes de la cirugía para entender cómo está creciendo y que así pueden utilizar las imágenes de manera mejor y estas herramientas para poder dibujar el volumen objetivo de mejor manera. De manera postoperatoria sabemos que hay ciertos retos por la cirugía y cuando hablamos con el cirujano, creo que ya muchos han hablado de esto, sé que es de mucha ayuda. El saber hablar con ellos su idioma y sobre la anatomía es muy importante para que ustedes puedan juntar toda la extensión del cáncer en el entorno postoperatorio. Y yo les aconsejo mirar el reporte completo, porque puede ser complicado, pero la forma en que los especímenes son
procesados les puede dar una idea de cómo se hizo la cirugía y hacia dónde se pudo haber esparcido el tumor. Y uno de los desventajas de la cirugía es que en la forma en que está expuesta la herida y abierta, nos da un riesgo de que el tumor se esparza y cuando el cuello se cierra, nos puede dar riesgo de que el tumor se disemine, no solo en la cicatriz, sino en las áreas donde los tejidos estuvieron abiertos, sin importar que que tanto esté irrigado el cuello para reducir el riesgo. Aún así, es importante que ustedes cubran todas esas áreas. Y antes de continuar, después de esas observaciones tempranas, quiero pausar y presentarle al grupo un caso de un paciente de 45 años que tuvo cirugía, mu- tal cual como un paciente que estoy tratando en este momento, con un cáncer alveolar de la mandíbula que ha llegado hasta el hueso. Tiene varios ganglios, como pueden ver en los niveles uno y 2 como es de esperar, sin extensión extracapsular, con márgenes claros, pero con PNI presente. ¿Qué tratamiento adyuvante ustedes recomendarían? Ya puedo poner los resultados en la pantalla y el doctor Juan puede ver en vivo cómo responden. Más que todo responden C y D. Algunas A también. Ya empezamos a ver más participantes. El 30% de los participantes han contestado y esperemos a que hayan respondido la mitad. Si no ven las preguntas, también pueden escribir las respuestas en el chat. Es como una carrera de caballos. Sí, así es. Creo que ya han contestado la mayoría de los participantes. Esto está muy bien. Es muy divertido ver esto. Ya la mayoría de nuestros participantes han respondido y creo que voy a cerrar. Ya podemos ver los resultados en la pantalla. ¿Podemos ver los resultados? Sí. La mayoría de participantes, el 54%, respondió la C. Quimio y radioterapia con 66 Gray. La respuesta D con 28 participantes. La B con 11 participantes y la A solo 8 participantes. Es importante que tengamos esto en cuenta porque debo decir que técnicamente, basándonos probablemente en los mejores datos, muchos preferirían la D. Sin embargo, el desafío es que la forma en que la quimioterapia ha surgido, grandemente para los márgenes positivos y expansión extracapsular, creo que ciertamente hay algunos que no usarían la quimioterapia, pero ciertamente es por la naturaleza del T4. Y por eso es que me gusta mucho esta pregunta, porque muchos hubiesen dicho, pues demos quimioterapia o incrementemos la dosis de la radiación. Sabemos de los datos en pantalla, lo que la mayor parte de lo que impulsa las recomendaciones de dosis es que las dosis mayores, más allá de 63, para lo que ellos llaman alto riesgo de ese y márgenes positivos, no llevan a resultados incrementados. Pero de hecho, yo a veces me cuestiono cuando estoy tratando con un tumor T4 que se haya ingresado al hueso, que si sea o no beneficioso. Pero desafortunadamente la evidencia no apoya esto, particularmente para los de riesgo alto, porque cuando hicieron su ensayo, sí incluyeron tumores que fueran potencialmente de T4 y se los mostraré en la próxima diapositiva, pero la idea es que tomaran pacientes posoperatorios y basándose en un sistema de puntuación que reflejara lo que se conociese en ese tiempo eh, con relación a los factores relativos, ponían pacientes en riesgo de grupo más bajo o grupo alto.
Y como pueden ver, el grupo de riesgo alto se aleatorizó a una dosis más alta de 60. Les voy a revelar el secreto. Los resultados no mostraron ningún beneficio. Y la razón de eso es que el pensamiento es que en la cohorte mayor, esa dosis más alta, que ustedes pensarían que es más beneficiosa, de hecho se estaba contraprestando por el tiempo incrementado de tratamiento, porque se estaban dando en mayores fraccionamientos por Gray, lo cual daba problemas de radiación acelerada en el posoperatorio y como podemos ver aquí, hay T4 a los cuales les daban 4 puntos. Y luego bueno, pueden tener, por ejemplo, múltiples ganglios a los cuales les daban 2 puntos, pero esencialmente tenían márgenes negativos, lo cual es un punto. Y no pensamos de esa forma de manera intuitiva, pero el concepto aquí es que la patología y la compilación de esta sí interactúa de una manera en que puede influir en la importancia de la dosis. Y yo no diría que la dosis de 66 Gray necesariamente sea equivocada. Hay una parte mía por dentro que se pregunta sobre eso por la naturaleza del T4, pero debe haber una contraprestación en casos en los que haya una enfermedad de mayor riesgo y el tiempo acelerado o el tiempo total de tratamiento puede ser tan importante. Y entonces lo que estamos haciendo es que al añadir más dosis, estemos extendiendo el tiempo de tratamiento. Entonces se trata de cómo añadimos esa dosis extra. También, estos fueron los resultados iniciales que se reportaron por Lester Peters. Y de hecho, en el grupo de riesgo más bajo, como algunos pueden recordar, recibieron 54 Gray y encontraron que había relapso local incrementado. Y por eso es que se cambió el 57,6. Y ahora en la práctica, sí, básicamente tenemos esto redondeado hasta 60 Gray. Entonces muchos favorecen 63 Gray para los de riesgo mayor sin el beneficio de las dosis más altas por las razones que les acabo de mencionar. Y en los resultados tempranos, en expansión extracapsular no se consideraba como un factor de riesgo mayor. De hecho, los ganglios linfáticos de más de 6 centímetros sí se consideraban. Entonces, lo que pueden hacer es mirar cuál es la influencia de la dosis en la expansión extracapsular. Como pueden ver, y ese 57,6 parecía ser inferior a las dosis más altas de 63. Y con el seguimiento a largo plazo, David Rosenthal presentó esto. Y de hecho, pueden ver que probablemente, sí, y no sorprendentemente, no había tanta diferencia con la expansión extracapsular, aunque ellos hayan recomendado una dosis más alta de 63 Gray para esa expansión extracapsular. Y algunos de esos, como les había mencionado, pueden ser influenciados por el tiempo total de tratamiento y cómo se esté dando la radioterapia realmente. Entonces, por esa razón, no sorprende que en un análisis multivariado el tiempo total de tratamiento era muy importante, como lo pueden ver. Y de manera interesante, cuando analizaron para control loco regional, los márgenes negativos incluían esas situaciones en las que el cirujano volvía y revisaba los márgenes o donde ese cáncer no necesariamente actuaba en el borde de la mucosa, lo que es la definición de un margen negativo, pero estaba cerca, como a 5 milímetros del borde, cortado. Y ese es un punto importante por recordar, porque muchos de nosotros nos preocupamos que cuando tenemos tumores cerca del borde, se podía considerar un margen positivo. Y es interesante que este no es el caso. Y les mostraré también que parece ser el mismo caso en cuanto al uso de la quimioterapia en la radiación posoperatoria. Y como les mencionaba, el pensar era que los 68 Gray no llevaban a ningún beneficio, porque tal vez estaba contraprestándose contra la repoblación excesiva del tumor. Y si hicieron un grupo adicional, este es el estudio que los continuó, donde llevaron pacientes con patología de riesgo más alto, la cual definieron con múltiples factores patológicos de riesgo o expansión extracapsular y los aleatorizaron, ya sea para recibir 63 Gray en 5 semanas con radiaciones 2 veces al día y en las últimas 2 semanas de tratamiento con lo que llamaban el aumento retrasado,
contra las 7 semanas estándar. Y como podían ver, aunque el valor P era bastante negativo, esto es básicamente lo que llamamos un estudio con menos potencia, porque claramente no alcanza a mostrar el beneficio de poder tratar en una manera más acelerada que reduce el tiempo total de tratamiento y por lo tanto mejora los resultados y nos muestra que tal vez no se necesite esa dosis extra de radiación encima de todo eso, por más apetecedor que parezca. Y es interesante que quiero hacer ese punto, que en el grupo de bajo riesgo, esa fue la primera vez que hicieron un estudio en que los pacientes simplemente miraban. Ellos confiaban en la cirugía y no fue algo no significativo, fue bajo, de 10%. Y eso es lo que empecé a decirle a mis pacientes. Es interesante que el grupo de riesgo ¿No intermedio, puedes que no recibe estar cincuenta discutiendo? y cuatro punto seis. Disculpen, ¿hay una pregunta? No lo creo, no hay problema. Bien. Entonces, ese grupo de riesgo intermedio parece que le fue tan bien como el de bajo riesgo, lo cual para mí sugiere que ese 54,6 puede ser beneficioso. Y sabemos que hemos utilizado quimioterapia y la basamos en el análisis resumen de Jacques Vernier, donde los márgenes positivos y la expansión extracapsular es donde solemos poner tumores con criterios más avanzados, incluyendo aquellos T4. Entonces, no es tan claro cómo ese beneficio de la quimioterapia puede funcionar en este escenario y es algo que se ha vuelto aceptado como el estándar en los casos para tratamiento postoperatorio para cánceres de cabeza y cuello y ayuda a pensar que en ese tiempo cuando se estaban llevando a cabo esos ensayos, la definición de lo que era un margen positivo no era tan rigurosa como surgió en los últimos años, donde ya vemos que nuestros patólogos miden la distancia del tumor al borde que se está reportando en el espécimen. Entonces hay que regresar a la sección de discusión en el papel del doctor Cooper, y ese de aquí es el doctor Bernier, y resaltan aquí lo que le pueden ver después es esto que discutían en la discusión, y es que el margen positivo se encontraba justo en el borde cortado, no necesariamente a 5 milímetros, como una razón para utilizar quimioterapia concurrente. Y esto es importante porque nos encontramos en una época de cirugía transoral, especialmente para cánceres de la orofaringe. Y ahora los ensayos incluyendo el ECOG 3511, han comenzado a poner números a los bordes del espécimen que añaden a las decisiones sobre terapia adyuvante. Y yo les doy un resumen de lo que dice el ensayo Pathos y el ECOG 3511, aleatorizando lo que se hizo en Europa con pacientes que recibieron ya sea 50 o 60 Gray, como pueden ver ahí, con o sin quimioterapia, lo cual puede ser muy beneficioso, lo cual no pudimos hacer en el ensayo 3311. Y estos son los ensayos que yo creo que van a sumar a nuestra toma de decisiones posoperatoria con respecto al virus del papiloma humano y el manejo posoperatorio de este. Y es porque estos resultados parecen ser muy buenos. Es muy interesante poder ver lo que Pathos muestra, particularmente para varios de estos tumores con múltiples ganglios linfáticos en el cuello y un cáncer primario pequeño, que es lo que típicamente se ve en BPH. Entonces voy a interrumpir con otra pregunta. ¿Cuál de los siguientes es el factor más importante en determinar los resultados de un paciente con un tumor alveolar inferior T4N2B M0? O sea, A, B, C o D. Muy bien, los participantes pueden estar viendo la pregunta en su pantalla, así que esperaremos hasta que haya algunas respuestas. Mientras tanto, doctor Kwon, tengo una pregunta para usted. Creo que tocó algo que es muy crítico para esta sesión y la definición de los márgenes negativos. Y me gustaría saber cuál es su definición en este momento. En Hopkins utilizamos la definición del tumor justo hacia el borde del margen tumoral.
no necesariamente utilizamos ese margen de seguridad. Pero sí diré que en cuanto a nuestros radioncólogos, hablamos de un margen de 2 milímetros y pensamos que ese margen nos refiere a un espécimen que puede ser elástico. Entonces, cuando lo cortan, el tumor puede que haya estado más lejos, pero se encoge. Y luego hay una parte de encogimiento por la fijación del espécimen. Y ese es el desafío, en que algunas veces se utiliza todavía una distancia como un punto de corte o margen positivo. Y yo creo que la forma en que hacemos esto en Hopkins fue tener conversaciones con los cirujanos, porque ellos tienen información adicional. Creo que muchos en la audiencia entienden esto. Hay algunos que muestran márgenes muy claros porque cuando el cirujano cortó, los márgenes simplemente estaban empujando y se sentían muy cómodos en cuanto a cómo cortaban y removían el tumor, o habían tumores que se estaban pegando e infiltrándose mucho hacia el tejido y el tumor no tuvo un sentimiento de confianza sobre cómo estaba resecando o tuvo alguna dificultad para resecar y puede haber una diferencia en si hayan cáncer o no a 2 milímetros de distancia del borde y creo que eso puede ser muy diferente. Muchos van a tratar la segunda situación como un margen positivo en términos de la dosis de radioterapia y el uso de quimioterapia concurrente. Creo que ya la encuesta está lista. Muchas de esas cosas son muy importantes, pero siento que el tiempo total de tratamiento, el cual es algo que estuve destacando mucho en las últimas 10 diapositivas, para ayudarnos a entender que una de las cosas más importantes que podemos hacer en la atención posoperatoria es asegurarnos de la entrega a tiempo de la terapia adyuvante, ya sea desde el inicio de la cirugía hasta el final de la radiación. Y no se trata solo del tiempo después de la cirugía, sino también en pensar sobre cómo podemos fraccionar para describir la dosis de la radioterapia en una forma que se pueda acelerar de cierta forma y eso nos ha hecho llegar a muchas cosas que muchos podemos apreciar en cuanto a varios tratamientos en un solo día, por ejemplo, o en el uso de un aumento simultáneo en campo, que es la forma en que como yo personalmente y varios de mis colegas en Hopkins lo tomamos también para realizarlo. Pero con esto en mente, voy a continuar a esta parte. Vamos a contornear juntos. Hay un par de diapositivas que les quiero mostrar. Y cuando dibujamos, la anatomía es muy importante. Lo que me gusta enseñarle a mis residentes es que cuando dibujen, piensen que están haciendo una incisión. Ustedes quieren saber dónde están poniendo esa dosis de radioterapia. Y este es un caso que yo encontré con un paciente en el que yo tomé el seguimiento, el cual tenía cáncer de amígdalas, estaba en el posoperatorio y aunque se decidió tratar ambos lados del cuello, lo cual puede ser algo debatido y se puede debatir qué tanto del cuello de manera superior, incluyendo la retrofaringe y la base del cráneo. La pregunta para mí fue, disculpen, estoy utilizando la pantalla equivocada. La pregunta que ustedes pueden ver aquí, esta línea de aquí de 54 Gray y esto de aquí, conociendo la anatomía y conociendo que estos son los músculos de la base de la boca y esta es la parte posterior de la lengua y que estos son los músculos que conforman el cuello, viendo que este es el cuello postoperatorio, no tienen problemas con dibujar estos tipos de volúmenes aquí. Pienso que es algo razonable, especialmente si les preocupa ingresar a la lengua y quieren incluir esto y por tanto incluir el volumen del cuello. Pero una de las cosas que pienso que hay que comenzar a preguntarnos es si esta línea verde, no solo hacia la base de la lengua, sino hacia la mucosa de la faringe, aquí, y ese es el tipo de volumen que yo quiero que ustedes empiecen a ver y pensar. Muchos dirían que es por el potencial de intervenir los linfáticos. Y ciertamente hay una preocupación. El doctor House le preocupó esto y alzó sus preocupaciones con respecto al cáncer de mama.
Y hay muchos cirujanos, como el doctor Cruel, que continuaron ese concepto en cabeza y cuello. Entonces, cuando operan, cortan todo. Pero ahora nuestros cirujanos no retiran todo necesariamente para retirar el cáncer. Pero creo que tenemos que preguntarnos, ¿realmente tenemos que hacer esto? ¿Y se justifican los efectos secundarios a los que incurriríamos si estamos dando volúmenes incrementados como este? Y ese es el tipo de caso que yo quiero que empiecen a pensar cuando estén practicando, porque uno de los conceptos que hemos introducido es que tengamos confianza de que no necesitamos esta línea verde aquí. Esto es en el posoperatorio, es cáncer amigdalino, el cual se encontraba aquí ya nos está sobresaliendo. Lo que tenemos básicamente, y si pongo una cámara aquí, sería una herida que está sanando y contrayéndose. Y por eso tenemos la confianza de no solo dibujar una línea verde, sino la confianza de dibujar una estructura, la cual voy a introducir en las próximas diapositivas que llamamos estructura de evitación para empujar la radiación. Y cuando hacemos esto, después de un cáncer de amígdala, y este es un cáncer que traté que cuando estaba en Penn, es un cáncer de amigdalino del lado derecho. Podemos ver que la óvula cambió por la cirugía, pero lo que podemos ver en estas cirugías es la mucositis del lado derecho hacia la mitad, en la parte de abajo izquierda. Podemos ver hiperemia por la radiación, la cual se detiene aquí. Y esto concuerda con esta estructura de evitación, lo cual concuerda con la estructura de la derecha, en la que no podemos ver nada. Y la manera en que me gusta ver esto es que cuando veo un paciente postoperatorio donde me da confianza de saber más información de la que sabría de manera definitiva sobre hacia dónde se extendió el cáncer, luego puedo tener más confianza de disminuir la radiación en esta área. Y la clave es traducir lo que vemos cuando vemos a este paciente en la clínica a dónde está en la tomografía. Esa es la clave. Poder decir, esto se debe tratar. Y esto corresponde a un área que vi, sabiendo que esta área de aquí, que es la parte superior del paladar blando, la cual no tiene que ser tratada tampoco porque la cirugía era básicamente de la parte inferior. Estas son las cosas que yo creo que uno tiene que agregar a la educación que uno tiene y a la práctica como educación continua. Es ver y mirar, pero en el entorno postoperatorio, sobre todo en casos de amígdalas, no tenemos que tratar alrededor de toda la faringe, como les mostraba en el anterior caso. Aquí hay otro ejemplo. Estoy siendo un poco cuidadoso utilizando esa terapia. Este, de hecho, es un caso que estuve dibujando, que dibujó un residente antes de que yo vine a Hopkins y yo tomé el cuidado de ese paciente de un conductor de taxis. Yo manejaba hacia ciertas partes de la ciudad y yo alcancé a conocer a este paciente porque él me veía y pude conocer a este paciente y a su esposa cuando estaban tratando de obtener suficiente dinero para empezar una familia y él me contaba sus historias, pero desafortunadamente a él lo trataron por un cáncer de la lengua y les mostraré en unas diapositivas el cual era un cáncer T1 de la lengua del lado derecho y a él lo trataron con un círculo aquí para su lengua. Esto fue para tratar el cuello y cuando hicieron la expansión de este círculo, bajó hacia la faringe y como pueden ver, esto ya bajó hasta la faringe, esta es la epiglotis, y aquí pueden ver el hueso hioides. Esta parte roja representa una expansión simétrica en un cáncer de lengua postoperatorio del lado derecho. Y como pueden ver del lado derecho, se ve esta dosis, aunque la intentaban disminuir, porque estaba recibiendo radiación en ambos lados del cuello. Había mucha dosis que se infiltró hacia la mitad de la garganta, hacia la laringe y hacia el esófago. Y quiero que recuerden eso, porque les voy a mostrar cómo se ve su cuello 8 años después.
porque una de las cosas que hacemos es hacer seguimiento a los pacientes y hacerles endoscopias y grabar videos de sus exámenes. Esta es una patología regional, T1 de la lengua del lado derecho. Claro que había invasión perineural, se necesita radiación, márgenes claros de 1,5 centímetros y la disección del cuello era negativa, pero desafortunadamente con ese volumen tan amplio se le dio también quimioterapia concurrente por alguna razón y como resultado, quiero que recuerden esto porque es un punto importante. Una de las cosas que no apreciamos es que en el definitivo, en el posoperatorio, cuando causamos mucositis en la garganta, especialmente si es circunferencial, y cuando el paciente tiene tantos efectos secundarios que no puede manejar, lo que pasa es que se forma siniquia, porque el tejido inflamado, y así como el tejido inflamado en la piel se pega, se tienden a formar bandas cicatriciales. Y lo que pasa es que cuando comemos la vamos a romper, pero lo que sería mejor sería que si tuviéramos un lado con mucositis y otro lado sin mucositis. Estoy armando el caso para evitar esas estructuras para que el paciente pueda tragar y evitar que se cree esa siniquia circunferencial. Y lo que pueden ver aquí es en 2012, luego 2017 y luego 2018, 7 años después, no 8. Lo que tuvo fue una fibrosis progresiva de la siniquia, que fue hacia la faringe, luego a la laringe. Y desafortunadamente fue tanto hasta el punto en que el paciente ya no podía tragar. Tuvieron que removerle la faringe y la laringe completamente. Como resultado, ya no podía trabajar como taxista porque no podía hablar y su vida cambió por completo. Para mí, este caso resalta en mi cabeza, no solo porque pude conocer a esa persona de manera personal, pero me recuerda qué tan estrecha es la garganta y lo importante que es que cuando dibujemos los volúmenes puede tener un impacto muy grande a largo plazo en nuestros pacientes y en sus vidas. En comparación, esto, y cuando le enseño a los residentes, aunque estoy prestando atención al tiempo, es un caso donde hablo sobre evitar las estructuras. Ciertamente en un cáncer de la lengua T1, en el cual pueden ver 6 años después que su laringe se ve bien, se ve normal. Ahora voy a saltar aquí. Y cuando yo dibujo esos volúmenes, yo dibujo el volumen blanco de planificación y no el volumen blanco clínico. Y se puede dibujar un volumen blanco clínico, pero lo que hay que hacer es expandir después. Lo que pasa es que cuando hacemos una expansión simétrica, eso puede entrar hacia la garganta. Entonces hay que volver y cortar eso y recortar eso. Entonces no olviden que hay que hacer un recorte de la laringe, porque si no vamos a introducir mucha radiación en esa parte. Y yo dibujo muchos órganos en riesgo, incluyendo la parótida y las submandibulares, las cuales son las glándulas funcionales, pero utilizo muchas estructuras de evitación. Les voy a mostrar cuáles son en este momento. Voy a hacer una encuesta a la audiencia en este momento para la doctora Ornelas. No sé, es la que veo en mi pantalla. O cualquier persona que pueda, deme la respuesta. ¿A qué estructura estoy apuntando en este momento? Queremos pedir a los participantes que respondan, o no sé si alguien quiere abrir el micrófono, alzar la mano, o escribir en el cuadro de chat si no se sienten cómodos. Sí, correcto. Para los participantes, ¿qué estructura ven en la pantalla a la cual está apuntando el doctor Kwon? Si alguien quiere abrir el micrófono, son bienvenidos. Ya están llegando la respuesta. Vemos el músculo buccinador en el chat. Otros dicen que es una prótesis. Otros dicen buccinador. Sí, de hecho es la mucosa oral.
y es la pieza oral que ponemos en la boca. Esta es la lengua y es importante que entendamos que es mucosa oral. Cuando miramos hacia la boca del paciente podemos empezar a ver cómo emerge hacia la mucosa y las amígdalas. Y esta parte de aquí son las amígdalas. Este es el paladar blando justo aquí y aquí se ve la úvula. Y como resultado, este es el músculo que está profundo hacia la mucosa, en el cual no, y el que no pueden ver, que se encuentra en el tejido oral bucal, ese es el macetero. Y lo importante es que para los cánceres de las amígdalas, si yo quisiera tratar la fosa amigdalina, tengo que identificar dónde es esto y darme cuenta que esta es la lengua. Esto no es amígdala, están separadas. Y como resultado, cuando empiezo a dibujar en las próximas dos diapositivas, donde digamos que quiero dibujar mi volumen amigdalino, pueden ver cómo esta área de aquí es más gruesa que este lado de aquí. Si yo quisiera tratar las amígdalas, lo único que estoy haciendo es añadir volumen del cuello, donde posteriormente, este es el esternocleido mastoideo, aquí dibujaríamos un volumen de esta manera, donde utilizaríamos el músculo, el esternocleido mastoideo, y subiríamos hasta la garganta o la faringe y las amígdalas y regresaríamos para dibujar de esta forma. La amígdala postoperatoria es justo como el volumen del cuello y me gusta añadir un poco de margen y dibujar nuevamente hacia atrás de esta forma. Estos cánceres amigdalinos de hecho pueden ir más profundo y si hay evidencia de trismos o invasión profunda, es posible que queramos dibujarlo un poco más medial o lateral para incluir todo el pterigoide medial. Y liberar toda esa parte del músculo podría ser algo razonable para pensar en un volumen blanco de planificación como tal. Luego, avanzando a la siguiente diapositiva, si continuamos dibujando, ¿hay alguien que quisiera dibujar la próxima para un volumen blanco de planificación, el cual llamamos de bajo volumen para el cuello y las amígdalas? Adelante, si alguien quiere realizar el dibujo. Aquí les pedimos a los participantes que dibujen, pueden ver en su pantalla de Zoom una opción para anotar si alguien quiere dibujar ese volumen para el doctor Kwon. Muy bien, excelente. Veo que algunos de los participantes ya están dibujando. Sí, excelente. Muy bien. Esto es genial. Exactamente. Estoy completamente de acuerdo en que esta es la idea de que no hay que dibujar todo a través de todo. Y voy a hacer mi dibujo, lo voy a hacer azul para que vean ese azul de Hopkins. Y si yo fuese a dibujar el cuello, yo no lo voy a dibujar de esta forma. No queremos dibujarlo así. Eso es exactamente lo que les quería mostrar anteriormente, donde podemos causar radiación innecesaria a lo largo de las amígdalas y la úvula. Y lo que quiero utilizar aquí es guiarme del esternocleidomastoideo. Voy a borrar los dibujos de los participantes para que podamos ver los suyos. Claro, absolutamente. Si fuese a irradiar el cuello bilateral, me pongo en el esternocleidomastoideo justo aquí y utilizo el pterigoide medial como punto de referencia y luego subo y sigo el recorrido de la laringe y luego regreso y cierro. Me gusta realizar líneas curvilíneas sencillas. Sé que ese es el tejido oral que sigue hasta mi amígdala y esto es parte de la lengua, hasta aquí. Y sé que si quisiera tratar la lengua y un poco del paladar blando, puedo entrar un poco hasta acá y dibujaría algo así. Entonces, la diferencia entre mis amígdalas pospiratorias y el cuello es que este volumen está entrando un poco más hacia la faringe, pero no tiene que ser hasta acá. A menos que la patología nos diga que el cáncer entró mucho hacia la lengua o que de hecho tenía cáncer de la lengua, lo cual sería una lesión como por ejemplo para mí tener una plantilla de dibujo de amígdala
posoperatoria, la cual sería un paso extra en adición a cómo dibujaría un cuello. Sí, claro, pueden controlarlo. O una lengua que luego entraría un poco más hacia la lengua, hacia la base de la lengua. Esos son los conceptos que quieren que ustedes vean. No tienen que dibujar todo alrededor, pero sí entender la anatomía de que esta área de aquí es separada de esta y de esa manera pueden dibujar sus volúmenes blancos de planificación de manera acorde. Doctor Juan, hay una pregunta en el chat que creo que es relevante. ¿Esto aplica solo para tumores T1 a T2? Y yo no sé, porque por ejemplo, yo siento que para el cáncer de la lengua que usted mostró, usualmente hablamos de que son muy agresivos y que el volumen debería ser grande. No sé si esto pasa para otros participantes, pero alguien está preguntando si esto es para tumores T1 o T2 solamente. Yo creo que les mostraré. Y es la razón por la que en el otro caso que tenía un cáncer de la lengua, era un cáncer que iba más profundo. Y la razón es que en los cánceres de la lengua hay que ser un poco más generosos. Por ejemplo, si este fuera un cáncer de la lengua, lo que pasa es que aquí, esta área justo aquí, disculpen, déjenme borrar aquí. Agresivo no significa que hay que tratar todo. Y algunas veces hay que hacerlo. A veces yo termino haciéndolo, pero hay que tomar estas decisiones con juicio para decir qué áreas voy a tratar y qué áreas no puedo tratar. Creo que eso es la forma en la que yo respondería esa pregunta. Por ejemplo, si este fuese un cáncer de la lengua, estos músculos son los músculos más profundos de la lengua, los cuales llamaremos los extrínsecos, y este es un área común donde las personas puede que no vean estos tumores, y por eso se le enseña a todos que vayan a lo grande o váyanse a casa. La idea es que a veces no se puede decir si en estas fibras musculares estén involucradas o no, lo cual es la preocupación. Y yo lo reconozco, pero lo que podemos hacer en un escenario como ese es dibujar algo como esto, que básicamente está tratando, esa es la parte posterior de la lengua, la cual pueden sentir, pero esta parte de aquí eh, es insensible, es el músculo profundo. Por eso hay que conocer la naturaleza tridimensional de los cánceres de la lengua. Y si tratamos esto de esta manera, o incluso si vamos hacia este lado, podemos empezar a liberar parte de este tejido que hay aquí. No hay razón para que la parte contralateral de la parte de atrás de la lengua o la faringe deba ser tratada. Todo dependiendo del escenario, donde digamos que sea en la mitad de la lengua se haya incluido hacia la parte profunda o los músculos intrínsecos de la lengua. Y creo que así es como yo respondería hacia ese tipo de situaciones. Estos conceptos son pertinentes, incluso para tumores más grandes. Y de hecho, al dibujar volúmenes más grandes, tenemos el desafío de tener que decidir qué áreas no puedo tratar. Y esa es la clave, el poder matricular y dibujar volúmenes que tratan lo que tenemos que tratar, pero también de disminuir y minimizar los efectos secundarios donde podamos hacerlo. Eso responde a la pregunta. Sí, lo hace. Muchas gracias. Y creo que eso nos anima a ser más cuidadosos al decidir qué tratar o no tratar. Muy bien, déjenme ir aquí, voy a mirar todas las diapositivas y voy a mostrarles qué terminé dibujando. Y esto es de mucha ayuda, probablemente, aquí. Aquí está ese video que les comentaba. Aquí estoy mirando los cortes pues, para dejarles ver cómo se veía el resto del cuello. Y aquí en 41 es donde empezaba a bajar. Aquí arriba es el paladar blando y no necesito entrar mucho hacia la lengua. A medida que voy siendo más inferior, esta línea va a pasar más hacia la faringe e ingresar hacia la lengua. Y eso me dice que estoy en la base de la lengua y posoperatoriamente veo muchos cambios
anatómicos después de ese procedimiento. Y aunque la lengua se vea algo edematizada por la cirugía, debo tener eso en cuenta. Eso es lo que hago. Dibujo esto aquí como nos han enseñado. Dibujamos hasta el platisma y en ciertas situaciones sí dibujo los volúmenes cerca a la herida quirúrgica, justo debajo, y yo acepto cierta toxicidad de la piel y a medida que voy bajando, lo cual no es diferente al tratamiento definitivo. Esto es músculo y estoy utilizando parte del músculo el tejido y la grasa subcutánea para no brindar toxicidad a la piel excesiva. Y utilizo estos músculos como mi punto de referencia, pero me di cuenta que si utilizo la carótida a medida que voy bajando, voy a terminar tratando más de la pared torácica. Este es el siguiente nivel de dosis, este era mi nivel bajo. Y yo utilizo un aumento simultáneo. Este es de 200, es el equivalente a 57,6, el cual está abriendo la dosis posoperatoria donde todo fue operado. Y habían ciertos ganglios que yo sentí que debido a sus tamaños, con cierto juicio, los subí hasta 56 Gray. Y utilicé el nivel uno como forma de acelerar el tiempo de tratamiento y de esa forma yo traté a ese paciente. Muy bien, ahora vamos a saltar hacia aquí. Estoy bajando para dibujar el volumen de 63 Gray en 2,1 y aquí deberíamos empezar a verlo en los ganglios del cuello justo aquí. Así fue como yo dibujé esto. Probablemente este sea el corte más importante. Esta es mi estructura de evitación. Y aquí es donde yo le digo al algoritmo que controle la dosis. Yo utilizo una dosis de 50 o media de 3000 centigrade, lo cual me parece muy importante para reducir la mucositis y también parece que reduce las complicaciones a largo plazo. Utilizo el volumen blanco de planificación como mi plantilla, porque justo como mi PTB puede cambiar de un corte a otro, ya que yo no tengo una estructura de habitación que se meta dentro de la dosificación de mi PTB, yo utilizo 5 milímetros, pero no solo 5 milímetros, hay que pensar en el grosor del corte. Si es un grosor de 3 milímetros y utilizamos un rind de 2 milímetros, no vamos a poder ver las estructuras por encima del corte. No vamos a poder tener contribución de los electrones en esta parte. Este video nos ayuda a mostrar cómo utilizo esta línea azul aquí. Es mi expansión de 5 milímetros. Y dibujo las estructuras de evitación para mantener la dosis de radiación baja, no solo en la laringe, sino en la parte posterior, aquí donde miramos el esfínter esofágico inferior, es superior, que es donde tragamos, la cual es la parte más importante, a la cual debemos minimizar la radiación para disminuir los riesgos de neumonía por aspiración y de deglución a largo plazo. Este era un cáncer de la lengua, se trataba de un T2 de una profundidad de invasión de 8 milímetros, perdón. Esta es la disección del cuello, uno de 18 ganglios. ¿Tienen alguna sugerencia sobre cómo deberíamos tratar a ese paciente en términos del tratamiento postoperatorio? Si algún participante quiere escribir o decirnos cómo tratarían a este paciente, siéntanse cómodos de abrir su micrófono y participar con el doctor Juan. Veo unos cuantos. Discúlpeme. Puede que escoja a alguien. Voy a hacerle clic aquí a esto. Tengo una Carla Paco. Y vas a tratar un lado del cuello o ambos lados del cuello. Yo creo que trataría ambos lados del cuello e incluiría los ganglios de nivel uno y 2. Y del lado izquierdo del cuello. Y del lado derecho, creo que ya que se trataría de los niveles uno y 2 y 4. La dosis para el lado izquierdo creo que podría ser de
desde el nivel 1 hasta el nivel 4, creo que podríamos dar 66 Gray. Te pregunto, ¿le darías quimioterapia o no? Creo que en este caso es necesario dar quimioterapia dada la profundidad de la invasión y porque hay invasión perineural también. O, entonces te preocupa la invasión perineural adicional y la profundidad de la invasión como preocupaciones adicionales. Yes, and in the bed of the glossectomy, I pienso que podríamos dar 56 Gray en en el lecho quirúrgico. Creo que la cirugía pudo haber cumplido con conseguir buenos márgenes ahí, dada la invasión perineural, dado que esto es un cáncer de la base de la lengua, añadido al riesgo superior de dar quimioterapia de una dosis más elevada. Y creo que compartimos las preocupaciones porque hemos tratado de estos cánceres de la lengua que se comportan por fuera de lo que esperaríamos. Y es interesante por los estudios que les he mostrado que apuntan a que probablemente la radiación postoperatoria sola, sin la quimioterapia, pues ciertamente hay una escuela que dice esto y yo estoy de acuerdo con esto, en que tumores más grandes y más profundos se benefician de la quimioterapia. Y creo que ciertamente es algo que se podría hacer y entiendo de dónde viene eso. Vamos a ver lo que se hizo en términos de volumen. Esto es bajando por el cuello. Voy a deslizarme para empezar a dibujar por aquí. Este es mi volumen blanco de planificación de dosis baja, de 5400. El lado izquierdo. Aquí mire estos ganglios linfáticos. Y en este video, para llegar a ellos, de hecho, regresamos. Y la razón por la que subí más es porque cuando regresamos y miramos al escáner PET, estos ganglios se encontraban allí antes de la cirugía. Y esto es un desafío en el tratamiento postoperatorio, porque podríamos tener enfermedad de tumoral gruesa que nos prende las alarmas sobre parte del cáncer que no haya podido ser tratado de manera quirúrgica. Y esto pasa bastante a menudo. Por eso les quería mostrar este caso. Y por esos ganglios linfáticos, y ya que se encontraban en el escáner PET, lo hicimos de manera bilateral en el cuello y hacia la retrofaringe con 54 Gray. Esto de aquí que ven es mi 60 Gray. No dibujé más allá del cuello. Y voy a parar en este corte aquí porque este es el lecho quirúrgico. Esta es la base de la boca, entonces la lengua iría hasta aquí. Hemos visto a la paciente y su cáncer de la boca iría hasta acá, con estos milímetros que podría ir hacia la parte medial de la lengua. Pero así como hemos discutido con María, esta es la parte posterior de la lengua y esta es la parte de la posterior de la faringe. Entonces hay que tener cierto juicio clínico y por eso es que la medicina es humana. Yo tiendo a no ir hasta aquí porque aquí quiero que pueda tragar y tener comida. Esta es la parte de 66 Gray que puse aquí, justo aquí. Trato de ir hasta acá porque esta es el área submandibular que quiero tratar de manera continua. Doctor, una pregunta. ¿Cuánto se demora usted en comenzar el tratamiento adyuvante? ¿Tiene una franja temporal en la que usted cree que es relevante hacerlo? Yo creo que muchos dirían que la respuesta es de 6 semanas, pero nosotros lo hacemos de la siguiente manera. Realmente no podemos hacer nada durante las primeras 2 semanas porque los pacientes están edematizados y el contorneo va a cambiar. Entonces, usualmente hacia la tercera semana después de la cirugía,
cuando sabemos que hay que hacer tratamiento postoperatorio porque la patología va a ser disponible hacia la primera o segunda semana. Pues cuando se eso, programamos incluso hacia la tercera o cuarta semana y luego planeamos y tomamos las semanas que necesitamos, incluso hacia la semana postoperatoria 6 y cuando puede ser hacia la semana 7 me parece que puede ser bien porque cuando hay que hacer un aumento simultáneo, yo acelero la radiación, particularmente en áreas donde hay cierto riesgo más elevado o preocupación más elevada. Entonces utilizo esa área 1 para dar la dosis de 63. Entonces, Carla, por ejemplo, cuando dice 66, yo no estoy en desacuerdo. Cuando yo uso 3.1 para los 66, yo estoy más cerca a biológicamente dar 65 Gray. Ciertamente estoy de acuerdo contigo. Pero aquí hay un escenario y tenemos estos ganglios. A menudo estamos en esta situación donde nos preguntamos que si tenemos que dejar de planear o regresar a la cirugía, o será que intentamos la biopsia para retrasar las cosas, o tratamos esto de manera definitiva. Creo que esos son los escenarios que a menudo, en los que a menudo nos enfrentamos. Y creo que los escogemos porque sus ganglios son pequeños, son muy difíciles pues, de biopsiar y potencialmente conseguir por ultrasonido. Entonces lo que escogemos hacer es tratarlos. Que estos pets, conversaciones con mis residentes, ellos parecen ver, incluso por el lado opuesto, y en un área pequeña, incluso podemos decidir incrementar la dosis. La manera en que lo hago es que utilizo 54, luego 60 y 63 en estas áreas. Y luego disminuyo a esa área para aumentar la dosis hacia los 70 Gray. Con estos volúmenes yo me aprovecho que hay una franja de aire, esta es mi área de aumento. Luego de dibujar esto, agregaría la radiación a las partes de la faringe que haya escogida, incluso en un caso como esos, que pueda ir hasta los 8 milímetros y estoy tratando hacia el otro lado, donde voy a dibujar esta área del otro lado para tratar de disminuir la dosis para que los pacientes puedan manipular comida o tragar y no solo proteger la laringe, sino la parte posterior de la faringe, que es hacia donde tragamos y deglutimos, para no causar disfagia aguda ni disfagia a largo plazo. Esta es la estructura. Estoy protegiendo los labios también. Aquí estoy protegiendo el paladar blando. Esta es la parte posterior de la lengua. ¿Qué dosis media utiliza para estas estructuras de evitación? ¿Utiliza las restricciones normales o una dosis media? Creo que mencioné que esta es la dosis empírica que a lo largo de los años he utilizado. Utilizo la dosis media que, por ejemplo, si estoy poniendo 63 Gray aquí, no tiene sentido que yo tenga una restricción. Yo utilizo una dosis máxima, pero es algo más como una media de 30 Gray. Yo me permito que la dosis caiga a menudo hacia 5 milímetros. Por ejemplo, si estoy dando 63 Gray aquí, yo espero que esto sea hacia los más casi 50. Entonces no voy a utilizar una restricción máxima en estas estructuras de evitación, que sean más altas que, digamos, 57 o 58. Mm, Voy a utilizar una dosis máxima de 56 o 55 Gray porque eso puede crear un conflicto. Quiero dar la radiación justo aquí, quiero que caiga y que caiga agresivamente justo aquí para empezar a empujar eso hacia abajo y tratar de alcanzar una dosis media
de, de 50 o menos de 3.000. Sí puede complicarse, no hay duda, cuando tenemos ambos lados y es un punto pequeño. Hay dos participantes en el chat, y creo que es algo nuevo para mí, de hecho es lo de las estructuras de habitación, pero hay algo de preocupación en cuanto a tener recurrencia marginal. Yo al principio trato de ser muy estricto con mi contorneo y cuando comenzaba el tumor se encontraba en la base de la lengua. ¿Nos podría compartir su experiencia con esas recurrencias en los márgenes? Claro que sí, una de las cosas que son en Hopkins, con las cuales Emily está familiarizada, es que tenemos una base de datos donde registramos si ocurren recurrencias o no y si son marginales o no. También registramos las toxicidades, incluso los resultados medidos por las respuestas de los pacientes. Nuestro sistema de iPad estuvo fallando el pasado jueves, pero esto fue la semana pasada y pueden ver que los pacientes reportan muy poco dolor de oclusión de manera normal. Utilizamos una medida validada, la SSQ, sabemos que lo normal es de 0,50 para la piel y esto es lo que llamamos un flow salivario. En este tipo de ambiente grabamos y cada vez que vemos pacientes, ya sea que tengan recurrencias o no. Y creo que la forma en la que respondería esta pregunta es que yo entiendo la preocupación. Creo que todo se reduce a la persona que se está sentando y tomando decisiones de manera clara sobre qué se tiene que tratar y qué se puede librar. Y eso se trata sobre el juicio para tomar decisiones. Se basa en saber dónde están los tumores, entender la anatomía y poder ver en cada situación individual, ya sea que tengan o no tumor cerca de la parte posterior de la lengua. Entonces no puedo comentar, ya que no he visto más recurrencias, por ejemplo, de que por lo que los tumores hayan estado en la parte posterior de la lengua. Creo que aquí ya depende de cada persona a medida que madura en sus carreras y tratan pacientes. Utilizamos cada paciente como un ejemplo de caso para aprender más y aprender más anatomía y poder distinguir cáncer de un punto sin cáncer. Y eso depende de la experiencia. Lo que sí les puedo decir es que en nuestra experiencia no hemos tenido tasas de recurrencia incrementadas y en el entorno postoperatorio debería ser menor, ya que tenemos más información que nos define la extensión del tumor. Cuando los tumores son infiltrados por el tumor, vemos un escenario en el que tenemos que ser un poco más generosos con los márgenes y dónde estamos tratando. Pero en el escenario, el primer caso, en unas amígdalas primarias donde se removieron, no tenemos esa con preocupación. Son dos puntos del espectro muy distintos. Entonces el volumen que dibujamos y el CTB y el PTB van a ser muy diferentes, lo cual nos reflejan el nivel de riesgo. Muchas gracias. Bien, creo que ya respondimos esta. Y por último, esta diapositiva la puso el doctor Kim y yo estoy completamente de acuerdo con esto. La razón por la cual se dejó esto es porque la razón por la cual la dosis superficial es más alta y no tenemos que poner un bolus con la radioterapia de intensidad modulada es que cuando tratamos esta área de aquí, la mayoría de nuestras técnicas son circunferenciales. Entonces tenemos haces que están atravesando el cuello, lo cual aumenta la dosis justo aquí. Y cuando ponemos bolos, la desventaja es que incrementamos la toxicidad hacia la piel, incluso mucho más hacia la descamación, y es otra razón que obliga a los pacientes a detener su tratamiento. También tiendo a notar que se notan más complicaciones en la piel, atrofia y cambios estéticos que notaba mucho más en la parte temprana de mi carrera y ciertamente dejé de utilizar eso. Si hay tumor, entonces pues claramente que utilizaría el bolus en esas zonas.
Este ya es el final de mis diapositivas, por si hay más preguntas. Sí, eso está muy bien. De hecho, tenemos 5 minutos más para preguntas y hay preguntas en el chat. Entonces voy a utilizar esta oportunidad, ya que usted habló de los bolus. Hay alguien que pregunta si usted incluyó la cicatriz. Creo que para la traqueostomía es claro que no se utiliza el bolus, pero ¿usted alguna vez ha incluido la cicatriz quirúrgica? Sí, la incluí cuando utilizábamos las dos dimensiones, porque el 50% de la dosis venía de un lado y para poder acercar la dosis a la piel, ya que había posibilidad de que cultivo de las células, quizás no fue muy claro en alguno de esos videos, yo dibujaba el PTB justo hacia la piel a nivel de la cicatriz. Yo delineaba la cicatriz con un alambre y a medida que voy bajando por el volumen del cuello, voy dibujando el volumen más cerca del cuello en esas áreas. Sí, usted tenía un ejemplo de eso. Y yo noté los alambres. Y por eso creo que uno de los participantes tuvo esa pregunta. Es una muy buena pregunta y me alegra que el participante la haya hecho, porque yo no pondría un bolus a menos de que vea cáncer ahí. Pero sí voy a dibujar mi volumen objetivo cerca de la piel en esa área. Recuerden, si dibujan un área grande hacia la piel, vamos a causar mucha descamación y tenemos esos mismos problemas de nuevo. Pero ya que la herida es abierta, se pueden ver los cambios por debajo del platisma viendo hacia la piel. Entonces dibujamos nuestro volumen del cuello yendo hacia esa área de la piel y luego nos aprovechamos de esa parte grasa que todos tenemos debajo de la piel, entre el platisma y la piel, para poder reducir la dosis hacia la piel y causar menos toxicidad en la piel. Excelente pregunta, fue una muy buena pregunta. Sí, había otra pregunta sobre hipofraccionamiento. ¿Alguna vez la utilizan? Esto se relaciona más con la franja temporal que establecimos, porque decimos que esperamos que las primeras 7 semanas postoperatorias se pueda empezar, y el participante pregunta de que si yo estoy, por ejemplo, en la semana 10, ¿utilizaría hipofraccionamiento o no? Y mi pregunta es, ¿utiliza hipo o hiperfraccionamiento? Yo creo que lo que hemos aprendido es que el tiempo y poder dar la dosis, la intensidad de dosis allí es importante y se puede lograr en distintas maneras. Se puede utilizar ultrafraccionamiento o lo que llamamos acelerado, dando tratamiento 2 veces al día. Pero la pregunta sobre el hipofraccionamiento, básicamente yo lo utilizo cuando utilizo el bus integrado simultáneo. Mi dosis baja es de 1,8 a 30 Gray, es decir, 30 fracciones a 54 Gray. Y esa es mi dosificación electiva, si necesito dosificar áreas de las cuales me preocupo por tener cáncer, pero que no fueron necesariamente manipuladas por cáncer. Yo estoy de acuerdo con Carla en ese caso de la lengua. Yo hubiera tratado el lado opuesto, pero a 54 Gray o algo alrededor de los 50, lo que llamamos nuestro PTB de dosis baja. Y luego el equivalente al MD el 54,6, que creo que básicamente todos hemos utilizado, que es 60 Gray, que son 2 Gray por fracción, a 30 fracciones. Luego, el área que nos preocupa más para poder reducir el tiempo, yo utilizo 2,1 a 63. Incluso utiliza 2,15, que lleva mucho más cerca a los 65 para el margen positivo. Allí esencialmente tenemos ese bus simultáneo como hipofraccionamiento, pero por el volumen en el que estoy tratando, no estoy tratando 5 a 6 Gray por fracción. Recordemos que hay una relación inversa entre la dosis por fracción y el volumen que estamos tratando, que es básicamente que por eso el SBRT se limita a áreas pequeñas, no estamos tratando de áreas grandes porque si no vamos a necrosar el tejido. Muchas gracias, doctor. Creo que he escrito en el chat a los participantes las dosis que se está utilizando y que recomendaría. No sé si tenemos un minuto más, Emily, o ya deberíamos ir cerrando.
y podemos compartir las preguntas con usted, doctor Juan. Yo estoy aquí. Creo que una pregunta más, si no hay ningún problema. Adelante. Ya que usted lo mostró en un caso, usualmente se utiliza dispositivos para deprimir la lengua y en ese caso, en el posoperatorio, algún dispositivo para reducir la toxicidad oral. Es una muy buena pregunta. Cuando nuestro objetivo es la lengua, yo usualmente no utilizo nada. De hecho, me da miedo utilizar algo. Soy temeroso de hacerlo porque mi experiencia es que cuando ponemos algo en la lengua, ella se mueve más y eso es un problema. Sin embargo, hay situaciones en las que nos podemos salir con las nuestras con eso, porque cuando tenemos un cáncer de la lengua y utilizamos un estente en la lengua y cuando intentamos mover el paladar blando y duro superiormente para no generar esa mucositis innecesaria en ese escenario, e incluso similarmente en casos del base del cráneo o los senos nasales, cuando tratamos la base de la nariz, es el techo de la boca, los cuales están sentados controlados. Entonces, deprimir la lengua puede ayudar. En ese segundo escenario, siempre utilizo un dispositivo oral. Pero el problema es que no todos los dispositivos orales son iguales. Idealmente, en esa segunda situación, lo que realmente queremos es algo que empuje la lengua hacia abajo, pero no hacia atrás. Y algo de eso depende del paciente. Lo que pasa es que cuando lo ponemos en la boca hay que enseñarle a los pacientes a que no lo empujen hacia atrás, si no les van a empujar la lengua hacia el campo. Cuando queremos deprimir la lengua, pero nos preocupa que el paciente no esté respirando por la nariz, yo utilizo pajillas y las envuelvo en cera dental. Y cuando se endurece esa cera dental, se vuelve rígido. No es algo completamente reproducible todo el tiempo, pero de hecho vamos a imprimir en 3D piezas orales que permiten como el paso del aire para que sean rígidas. Pero sé que no todo el mundo tiene eso y honestamente el uso de las impresoras 3D apenas está comenzando y es algo que en lo que he estado trabajando en los últimos 3 meses. Lo que podemos hacer es coger esas pajillas y si tenemos cera dental, ablandarla y envolverla alrededor de la pajilla y cuando se endurezca se puede colocar dentro de la boca. Pero asegúrense de que antes de colocarla en la boca del paciente hayan drenado cualquier líquido que haya dentro de la boca. Lo último que queremos es que haya agua y entre por la garganta.